Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11, comienzo la lectura. Dice así la poderosa palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, una vez más vamos a ti, Padre mío y Dios mío, y esta vez es para darte gracias, Dios mío, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, nos limpia de toda inmundicia y de todo pecado. Por tu palabra, Dios mío y Señor mío, son ordenados nuestros caminar, Señor. Bendito sea su nombre. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Tu palabra, Dios mío, es lo que nos da a conocer lo que es y lo que no es, Señor. En medio de este mundo de mentiras, de engaños, de maldad, la única verdad, 100%, es tu palabra bendita, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar oyendo tu palabra. Bendice, Dios mío, a tu iglesia, Padre, en el mundo entero. A todos, Señor, los lavados y redimidos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, y a todos aquellos que tú vas a llamar Dios, que tú vas a traer por la predicación de tu palabra. Bendice cada familia, Dios. Bendice cada hogar, Padre, de los que, Señor, están escuchando en este momento y los que a través de las diferentes plataformas masivas que hay hoy, tu palabra, Dios mío, corra y sea glorificado tu nombre. Aleluya. Sana, Dios. Perdona, restaura, liberta, salva, Dios. A misericordia, que tu palabra, Dios mío, traiga respuestas a nuestras vidas. Que tu palabra traiga claridad. Que tu palabra, Dios eterno, traiga, Dios mío, confirmación. Que tu palabra, Dios mío, fortalezca nuestra fe, Señor. Aleluya. Muchas gracias. Te lo pido por misericordia, en el bendito y santo nombre
de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a su nombre. ¿Está bien? Gloria al Señor. Entonces, tengo versículo paralelo en Gálatas, capítulo 3, versículo 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El título de la palabra del Señor es la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. La iglesia como edificio y templo de Dios. Esa fue la importancia del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. La iglesia, el evangelio, la predicación y todo lo que hacemos tiene que ser cristocéntrica. Tiene que ser basado en la persona de Jesús, porque todo es de Él, por Él y para Él. Pablo, el apóstol, en todas sus cartas, en todas, fíjese que él trata estos temas extensamente, todos estos temas, porque en el tiempo del apóstol Pablo existía los judaizantes, ¿ya? Que era la religión más antigua que ha existido y data de los tiempos de Abraham. Por lo tanto, cuando Pablo comienza a predicar, ellos pensaron que era una nueva fe, una nueva religión. Ellos, los judíos, al decir ellos, me refiero a los judíos, porque de eso habla Pablo aquí, eso trata con los efesios, como lo trata con los romanos, con los gálatas, con los corintios, con los en Éfeso lo trata. Lo trata con Filipenses. En varias cartas de él trata muchos diferentes temas y lo habla una y otra vez. Por eso que nosotros también tenemos que enseñar lo mismo. El versículo de 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y fundamentados en la palabra, en la doctrina, en la enseñanza que ellos mismos dieron. Entonces, el apóstol Pablo tenía que predicar porque estaba escrito de Jesús en los salmos, en los profetas. Los eruditos de aquel tiempo, ellos estudiaban las profecías, ellos sabían, ellos conocían la letra, pero no conocieron el tiempo, dice, de la visitación. O sea, cuando Jesús vino, ellos lo rechazaron. Por eso dice Pedro, siendo, dice, la piedra que rechazaron los edificadores, y esto es extraordinario, la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Si nosotros analizamos esto de una manera primero secular, hay que verlo primero de la manera natural, secular, y luego de el significado espiritual que tiene los dichos del apóstol Pedro, porque él pone una figura. Y cuando nosotros se nos pone una figura podemos entender mucho más fácil a qué se refirió. De lo concreto a lo abstracto. Sacamos una verdad ficticia puede ser, o un ejemplo de la vida real para dar una tremenda verdad espiritual. En esos tiempos no existían los avances que hay hoy en las construcciones. Por lo tanto, la piedra principal del ángulo, la piedra principal era la piedra que sostenía toda la construcción, o la base, eran las bases de toda construcción, la piedra angular, y era colocada en un lado específico. Desde ahí se comenzaba toda la construcción, y esa piedra era la que sostenía toda la construcción. Por eso la importancia. Entonces, ahora fíjese, Jesucristo el Señor, ellos la rechazaron. La piedra que rechazaron los edificadores es como si yo fuera maestro constructor y me trajeron una piedra y dijeron: no me sirve esta, y la desechara.
Por lo tanto, la construcción correría el riesgo de tambalear y de caerse. Ellos conocían, habían leído las profecías concernientes a nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, que vendría, porque el profeta Isaías ya lo había dicho, y pondré en Sión la piedra principal del ángulo. Quien a ella se acerque no tambaleará. O sea, hablando desde ya, Sión, la ciudad de David, la ciudad de Dios, donde estaba Jerusalén. O sea, hablando del pueblo judío, ya profetizando que vendría un Salvador. Que vendría alguien que desde él en adelante comenzaría el cristianismo. Pero cuando dice la piedra, que los edificadores, o sea, los eruditos, los escribas, los fariseos, los maestros, los doctores de la ley, cuando él vino, ellos lo despreciaron, ellos lo rechazaron. Pero vino a ser, siendo, dice, rechazado, vino a ser la principal piedra del ángulo, porque la iglesia del Señor está edificada en Jesús. Jesús es la principal piedra del ángulo. De ahí comienza, aleluya, el evangelio. Por eso es que el evangelio se ha sostenido, porque si miramos a Jesús, miramos sus enseñanzas, permanecemos en la doctrina de los apóstoles y profetas, la iglesia nunca caerá. Un cristiano que mira a Jesús, que permanece en Jesús, que es edificado en las palabras y enseñanzas del Señor, nunca va a tambalear, por lo tanto, nunca va a caer. Aleluya. Aunque andemos muchas veces, santo es el Señor, como los árboles cuando sopla un viento fuerte, de un lado hacia otro, pero no caen. Así es todo aquel cristiano que está edificado sobre la roca, que es Cristo Jesús el Señor. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, fíjese que ellos lo despreciaron. Pero vámonos más al principio. Los judaizantes era la religión que predominaba cuando el apóstol Pablo vino. Fue llamado apóstol a los gentiles. Imagínense ustedes cuánto le habrá costado a él predicar el evangelio. ¿Cuánto le habrá costado hablar de Jesús? Decir que la gracia había venido, que hoy la salvación ya no era por la circuncisión, sino que hoy día la salvación es solo por fe, cuando por la ley tenían que pasar por una cantidad de rituales y los judíos permanecían en ellas. Los judíos eran estrictos en ello y hasta el día de hoy muchos permanecen en esa doctrina. Vosotros sois discípulos de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés y hasta el día de hoy están en la ley, están en las enseñanzas, en las instrucciones y son celosos de la ley, muchos. Porque muchos también han obedecido a la fe. Quiere decir que muchos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces Pablo aquí les está explicando una vez más Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo, porque la iglesia es un cuerpo. Por eso los versículos paralelos también apuntan a eso. No hay griego, no hay judío, no hay hombre ni mujer, sino que en Cristo somos todos uno solo. O sea, esa era la predicación. Ya sean los judíos, ya sean los griegos, ya sean los gentiles, ya sean los chilenos, ya sean los alemanes, ya sean los italianos, todos, de cualquier nación, la iglesia del Señor es una sola y es un cuerpo en Cristo. Eso es lo que estaba predicando Pablo. Porque los judíos permanecían en la ley, permanecían todavía en esas doctrinas antiguas, en el antiguo pacto. Y el libro de Hebreos dice que Jesús fue fiador de un nuevo pacto. Y cuando hay un nuevo pacto, el viejo está pronto a desaparecer. O sea, la iglesia hoy está en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto fue hecho en Jesús. Por lo tanto, hoy todo el que acepta a Jesús permanece y pertenece a la familia de la fe. Por eso es que no hay diferencia. Y eso es lo que estaba hablando Pablo. Por eso dice en el principio: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne.
Este fue el antiguo pacto. El antiguo pacto lo hizo Dios con Abraham. Génesis 15, si no me equivoco. Habla completamente donde Dios hace pacto y le dice que todo varón de 8 días tenía que ser circuncidado. Su prepucio tenía que ser cortado. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era este pacto? Dios quería diferenciar al pueblo de Israel, quería diferenciar a los hebreos en ese entonces, quería diferenciarlo de todos los demás pueblos idólatras, que estaban perdidos en el pecado, perdidos en la idolatría. Dios quería hacer la diferencia, porque el judaísmo es una religión monoteísta. Eso quiere decir un solo Dios. Todas las otras naciones eran politeístas, quiere decir que tenían muchos dioses. Por eso vino el pacto con Abraham, y todo aquel que no guardara el pacto, dice, era tan estricto, dice que tenía que ser muerto, porque violaba el pacto de Dios. O sea, ese era el plan, ese era el propósito, ese era el antiguo pacto. Para eso era la circuncisión. Por eso que todos los judíos tenían que permanecer y eran estrictos guardando la ley de su Dios, la ordenanza de su Dios. Pero los gentiles no guardaban. Génesis capítulo 17. Ahí está, no es cerquita. Entonces Génesis capítulo 17, ahí narra, para que usted después lo lea. Vamos a poner a leer aquí. Acuérdense que corregí a algunos ya por ponerse a leer la Biblia en la iglesia. Y se enojan. Qué terrible, hermano. Si quiere leer la Biblia, léala en la casa. Aquí lea los versículos, las citas que se le dan. ¿Ah? Porque hay mucha gente que está desordenada en la iglesia, hermano. Pues cuando se les ordena, se enojan y se van. Hay que ordenarlos, hermano. Por la palabra de Dios son ordenados nuestros pasos. La iglesia para eso está, y hay que ser ordenado. Esa es la iglesia que permanece. Bueno, entonces en Génesis 17, nosotros ahí nos damos cuenta de cuál era el antiguo pacto. Y los judíos no es que nosotros podamos criticarlos, no, ellos estaban bien. Ellos se mantuvieron, y hasta el día de hoy, se mantienen firmes en la ley. Por eso para ellos les fue muy difícil entender el nuevo pacto. El unirse con los gentiles, todas estas cosas para ellos eran muy difíciles. Es como si a nosotros hoy día nos dijeran que tuviéramos que unirnos con cualquier persona, cuando siempre hemos entendido que las cosas de Dios es como si nos dijeran que no importa que vivamos en el pecado, si igual entramos al cielo. Cuando la palabra de Dios dice, y de por años se nos ha predicado, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces que alguien nos diga, no, si podéis tener 2, 3, 4 mujeres, podéis robar y hacer cualquier cosa, entráis al cielo igual. ¿Usted correría eso? ¿Creería fácilmente? ¿Verdad que no, hermano? Entonces, es como para poner un ejemplo de por qué ellos permanecían en esa porfía. Era la ley de Dios, no era de cualquier hombre. Ellos permanecieron fieles y firmes a eso. Entonces, lo primero que Pablo les dice es, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, que recuerden que los gentiles en aquel entonces eran todas las naciones que no eran judías, ¿ya? Por lo tanto, a esa eran las naciones judías, y a ellos Pablo fue enviado y fue dado su ministerio. Él le fue dado el ministerio a los gentiles. Pedro fue a los judíos. Le fue mucho más fácil en ese aspecto, pero a Pablo le costó muchísimo el poder enseñar esta doctrina, hermanos míos. Entonces, la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz, la iglesia como edificio y templo de Dios. Esa fue la importancia que tiene para el cristiano Jesús el Señor. Por eso es cristocéntrico, por eso que tenemos que hablar de Él. Porque todo lo que está aquí, todo lo que vemos, si usted y yo estamos aquí, es por Él. Es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si usted recibe sanidad, salvación, vida eterna, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Si hoy hay iglesia, es por lo que hizo Jesús en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, veamos esto que dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne.
O sea, todos los judíos eran los que se circuncidaban. Ellos guardaban la ley, ellos guardaban el pacto. Los gentiles no. Por eso que les dice, vosotros que erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos así los miraban. Después vamos a ver algo importantísimo, hermano, de la importancia de la enseñanza del apóstol, no solo para aquel tiempo, sino también para los tiempos de hoy. Vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Así es como lo veían los judíos, ¿ya? Incircunciso. Por lo tanto, un judío no podía juntarse con un gentil. No podía entrar a su casa, eran las restricciones. ¿Por qué? Porque eran incircuncisos. Y al decir incircunciso, quiere decir que no guardaban la ley, no guardaban las ordenanzas. Por lo tanto, ellos vivían perdidos en el pecado. Por eso que hoy es lo mismo. Para nosotros la iglesia, fíjese que dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo con el mundo. Se da cuenta que es exactamente lo mismo. No es que solamente para los judíos habían restricciones, para la iglesia igual. Por eso hay cristianos liberales hoy día. Estamos en la gracia. Entonces, como que por la gracia nosotros podemos pecar y si no estamos en la ley. Y están errados. Están muy errados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, veamos Romanos 2, libro de Romanos. Veamos alguna referencia que nos amplíen un poco más para que veamos cómo Pablo trata estos temas con muchas iglesias de ese tiempo. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjese que aquí Pablo trata duramente este tema. Pablo lo trata duramente con ellos porque los judíos eran tan celosos de la ley que ellos pensaron, y tenían razón, en aquel entonces el pacto, la familia de Dios era todos aquellos que guardaban solamente la ley. Como los gentiles no la guardaban, ellos eran duros con ellos. Es como decirle hoy día a alguien, si tú permaneces en el pecado, y es lo que dice la Biblia, si tú permaneces en el pecado, te vas a ir al infierno. Era exactamente el mismo paralelo. Pero la diferencia es que no hay que quedarse ahí. Porque a mí me lo dijeron un día, si no, se va a ir al infierno con familia y todo. Es una gran verdad, es una enseñanza bíblica. Pero, ¿y dónde está la esperanza, hermano? Para eso, le faltó haberme dicho, para eso vino Jesús. Para que usted tenga salvación y vida eterna. Y los judíos no hacían eso. Los judíos los desechaban, los judíos los despreciaban. Esa era la separación que había. Por eso estamos recién entrando. ¿Ah? Esa era la separación que había. Es como la separación que hay hoy día entre la familia de Dios, la familia de la fe y el mundo, que nosotros decimos el mundo, ¿cierto? ¿Ah? Los que no han conocido a Dios, los que no han aceptado a Cristo, los que siguen viviendo una vida a su manera. Es lo mismo, exactamente igual. Pero con la diferencia que con el amor y misericordia que Dios ha puesto en nuestros corazones, tenemos que decirle que para eso vino Cristo. Y si es el corazón del Evangelio, hermano, para eso vino Jesús. Porque Él me salvó a mí cuando estaba perdido, en delito y en pecado. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Jesucristo, salvación gratuita. Es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso que el Evangelio, cuando alguien quiere predicar evangelismo, tiene que predicar de Jesús. Yo he visto predicar de los diezmos en campaña evangelística. He visto predicar de la ropa en campañas evangelísticas. Esos son temas doctrinales, hermano. A los de afuera, a los que no han conocido, para ellos hay que presentarles a Jesús. Nosotros ya conocemos a Jesús. Para nosotros es la doctrina. Amén. Para nosotros son las enseñanzas y todas las instrucciones y todo lo que hay en la Biblia. Pero al de afuera hay que mostrarle el camino primero. Y el camino se llama Jesús. Aleluya. Entonces, eso es lo que no hacían los judíos. Los judíos simplemente ni los miraban.
no se podían juntar. No tenían amor, no tenían misericordia en sus corazones. Porque mire Pablo lo que dice, el 25, leamos un poco más arriba. ¿O más arriba? Más arriba todavía. Mire, el título de mi Biblia, está bueno el subtítulo que tiene, dice, los judíos tan culpables como los gentiles. Ellos, recuerden que el Señor Jesús los censuró en Mateo capítulo 23. Fariseos hipócritas, fariseos y escribas hipócritas, que obligáis a los demás a llevar pesadas cargas, pero vosotros ni con un dedo queréis moverla. ¿A qué se refirió el Señor? Ellos imponían la ley a los demás, que la cumplieran, pero ellos no la cumplían, porque nadie la pudo cumplir. Ese era el problema que había con ellos, que ellos conocían la letra, pero violaban el espíritu de la letra. Por eso el Señor les dice también, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es el amor, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. O sea, son las dos cosas juntas. Conocimiento de Dios, conocimiento escritural, pero también práctica de ese conocimiento. Oh, gloria al Señor. Hoy día hay muchos que se han hecho maestros. Hoy día hay muchos teólogos que hablan mucho, pero no hacen nada. El Evangelio es práctico, hermanos. El Evangelio es práctico. El Señor Jesús convertía en hecho todos sus sermones. Todo lo que Él hablaba, Él lo hacía. Hoy día hay gente que predica nomás, pero no practica. Santo es el nombre del Señor. Entonces, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Aleluya. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De los judíos. Como hoy también. Muchas veces, hermanos, nosotros conocemos mucho de la Biblia, pero practicamos y por nuestra culpa afuera el nombre de Dios es, como dice aquí, es blasfemado. Y blasfemar es hablar palabras ofensivas contra una deidad, o sea, contra Dios en este caso. Muchos enseñadores hoy en día estamos así, hermano. Hoy día pasa mucho eso. Y nos vamos a incluir porque no vamos a decir eso. ¿Quién tenemos unos re buenos para apuntar con el dedo? Dentro de la iglesia está lleno hoy también, como los judíos, que conocen mucho de la letra, pero no tienen amor, no tienen misericordia. Por culpa nuestra, por causa nuestra, por nuestras malas conductas, nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones, el nombre de Dios es blasfemado. Eso es lo que les está diciendo Pablo y los está corrigiendo duramente. Porque ellos, oiga, tan apegados a la ley, tan compuestitos, tan correctos que se creían, según ellos, pero el ojo de Dios los veía. Porque cuando vino el Espíritu Santo de Dios, la diferencia es que el Espíritu Santo de Dios nos habla, nos corrige y nos descubre y Dios nos habla. Y venimos aquí para que nuestras malas obras, que son hechas en lo oculto, sean manifiestas en Dios. Porque Dios nos conoce, por hermano. Si el ojo de Jehová está en todo lugar, no está aquí en la iglesia nomás, no está en la casa nomás. El ojo de Jehová en todo lugar está. Entonces por eso somos corregidos. Por eso la diferencia es que ellos se enojaban. Ellos procuraban matar a Pablo. Porque a los enseñadores, muchos de los enseñadores, es como los líderes hoy día. Los líderes no que se sientan acá adelante. Entonces la predicación es para allá nomás. Pobre que les llegue a los pastores. Porque he ido a predicar iglesia y cuando les ha llegado los pastores no me invitan más. Se enojan, se molestan. Es problema de ellos, hermano. Pero hay que predicar la verdad. Aquí Pablo fue llamado por Dios. Cuando alguien ha sido llamado por Dios, la palabra de Dios tiene que predicar la verdad. Y la Biblia, la palabra del Señor, Jesús, el Señor lo dijo. Que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Aleluya, eso quiere decir reconocer cuando Dios está hablando y no creer que el hombre está hablando. Entonces ahí también se dan a conocer ellos, ¿verdad? Que están igual que los fariseos, igual que los doctores de la ley, igual que los escribas, igual que los intérpretes de la ley que conocían mucho la ley, pero violaban el espíritu de ellos. O sea, no tenían misericordia. Ellos querían ser salvos, esa es la idea, querían ser salvos ellos nomás. No querían que nadie más se salvara. No es que para ellos era la promesa. Es como si hoy día para nosotros no va la salvación. No, la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso nos llamó el Señor a nosotros,
Esa es la responsabilidad de cada cristiano, tratar de ganar un alma para el Señor, hermano. Tratar de predicarle a otros, sembrar esta semilla, lo que Dios nos dio de gracia, darlo de gracia, la idea que otros se salven. Nosotros sabemos para dónde van. Santo es el Señor. Mire, y sigue después. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si se guarda la ley. Santiago dice que si guardare la ley, toda la ley, pero faltare en un solo punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Y son más de 360 preceptos los que habían de la ley. Si falla en uno, ¿cuánto hemos fallado? La ley era estricta. La ley era muy estricta. Nadie la pudo cumplir. Para eso vino Jesús. Por eso la importancia del centro, hermano, del cristianismo cristocéntrico, que lo han apartado. Oh, gloria a su nombre. Hay que mostrarle a la gente a Jesús, hermano. La importancia de Jesús. Hay predicadores de no sé qué Cristo. Hay una predicación que tiene un siervo de Dios. Predicadores de cuál Cristo, dice. Porque están predicando a un Señor que no aparece en la Biblia, hermano. Porque este es el Señor de la Biblia. El Señor de amor, el Señor de misericordia, el justo, el recto. Oh, gloria a Dios. En verdad la ley aprovecha, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Se da cuenta que Pablo los está poniendo a ellos en su lugar. Los está poniendo a la misma altura. Como ellos eran tan menospreciaban a los gentiles, él les está diciendo, ustedes hacen lo mismo que ellos. Porque no porque conozcan la ley, ustedes son perfectos y la guardan todo. Es como cristianos nosotros. Presentarnos como si nosotros fuéramos perfectos. Como si no cometiéramos pecado. Somos pecadores arrepentidos, hermano. Por eso Pablo dice, hay esta ley, que el pecado está en mí, en mis miembros, porque mi ser interior me deleito en la ley de Jehová, pero en mi carne no está el hacerlo. Así somos nosotros también hoy. Por eso qué increíble ver predicadores, hermano, sin amor de Dios, meten la espada y revuelven, como que la idea es destrozar a los cristianos. Ahí no está el Señor, hermano. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Porque como sea Dios, como nos hable, Dios es amor. Porque usted, aunque su hijo se equivoque, te lo va a corregir. Pero no significa que no lo ame. ¿Verdad que sí? Así es Dios con nosotros. Si estamos mal, Él nos va a corregir. Pero eso no quiere que nos va a destruir, hermano. Él no nos va a destruir. No nos va a cortar un brazo, una pierna. Santo es el nombre del Señor. Entonces, primero para predicar a Jesús, hay que conocer a Jesús. Cuando alguien conoce a Jesús, puede hablar de Él. Y eso es vida, hermano. Eso no es teoría. Eso no es lectura. Eso no es mucha letra. Hay muchos que se hacen maestros en los institutos. Conocen mucho. Tienen mucha materia. Pero poca práctica. Y están igualito que los fariseos hipócritas. Santos al Señor para siempre. Porque cuando ellos predican, yo nunca he visto al Señor ahí. Pero cuando he visto hombres predicando con humildad, con sencillez, he visto al Señor ahí. Y he visto al Espíritu Santo moverse ahí. Ese es el Señor. Humilde, sencillo, con el propósito de sanar, salvar, restaurar, liberar. Ese es el Señor que yo conozco. Ese es el Señor de la Biblia, hermano. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, si pues el incircunciso, y mire ahora, invierte. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, será tenida su incircuncisión como circuncisión. Porque habían gentiles que podían acercarse, siempre y cuando guardaran los preceptos de la ley y se circuncidaran. Pero aquí no está diciendo Pablo si se circuncida, sino que si guardan, o sea, se comportan rectamente, si guardan los preceptos, será contada su incircuncisión como circuncisión. Y ellos al revés, como ellos eran circuncidados, como no guardaban la ley, eran considerados incircuncisos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guardare perfectamente la ley, te condenará a ti. Aleluya. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Se da cuenta que él lo está confrontando duramente. Pablo aquí trata duramente el tema con ellos. Porque ellos tanto que guardaban celosos de la ley, pero llegaban y cortaban por mano. No tenían amor, no tenían misericordia. Y ese no es el corazón de Dios. Para eso vino Jesús. Aleluya, para que todos pudiéramos ser salvos. Maravilloso, por eso es que le adoramos a Él. Por eso es que el centro del cristianismo se llama Jesús el Señor. Por eso a Él le adoramos aquí. Y Él está aquí cuando se le honra a Él.
Cuando alguien, hermano, habla de parte de él y él está de acuerdo con lo que se está hablando y esa persona está autorizada por Dios para hablar, entonces el Espíritu Santo de Dios viene y respalda. Y Dios se mueve a través de su Espíritu Santo y hace cosas extraordinarias. Mientras tanto, no, los hombres hablan por hablar. Hablan. Y el reino de Dios no consiste en palabrería, consiste en poder de Dios. Poder que sana, restaura, liberta, levanta, salva, perdona. ¡Aleluya! Ese es mi Cristo. ¿Conoce ese Cristo, hermano? Porque ese es el Cristo que yo conozco. Y a Él presento y de Él hablo. ¡Aleluya! El que tuvo misericordia cuando no valía nada. Cuando estaba destinado a la perdición, muerte eterna, ese vino Cristo y me salvó. Y hay algunos que son como los que eran pobres y ahora son ricos. Se les olvidó que fueron pobres. Ya no tienen misericordia ni amor con los necesitados. Ya no ayudan. Así se les pasa a algunos cristianos. En vez de ser mejores, se ponen peores cuando llegan a la iglesia. Quieren ser salvos ellos, no le predican a nadie, no le hablan a nadie del amor, sino que le meten la espada, ¿no? Le citan los versículos más duros, a destrozar a las personas. No es así, hermano. Ese no es un predicador de la gracia de Dios. No es un predicador del evangelio. A eso no vino Cristo. Cristo vino a restaurar. Cristo vino a dar vida eterna, a sanar a los quebrantados, a libertar a los esclavos. Y yo era esclavo en la esclavitud, en el vicio y el pecado. ¿Y cuántos más? A eso vino Cristo, hermano. Y todavía es para. Y hoy, a través de su iglesia. Santo sea el Señor. Por eso tiene que seguir pasando lo mismo. Pues no es judío, y aquí lo que lo leímos, y aquí ya los mató completamente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, por la raza. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, como había sido ordenado en el antiguo pacto por Abraham. Dios se lo ordenó a Abraham. Ahora era diferente, ahora vino Jesús. Y Pablo tenía que predicar lo que ellos no entendieron. Pedro y todos los apóstoles y todos los que de ahí en adelante han conocido a Jesús tienen que predicar de esa gracia bendita destinada para este tiempo. A eso vino Jesús. A salvar a todo el mundo. Él no vino a ser excepción de personas. Todos hoy día, blancos, amarillos, rojos, negros. Todos. Aleluya. Porque en Cristo no hay griego, dice. Cuando dice no hay griego, no hay judío, no hay excepción. No hay diferencia en el Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y todo el que estaba perdido ve a Jesús, aleluya, lo sigue, ese está en la luz, ese se salva. Amén. Santo es su nombre. Entonces, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No como se captaban los judíos, sino que le damos toda la gloria a Dios. ¿Por quién somos salvos? Por Cristo. Amén. Por gracia. Amén. Por misericordia y por amor. Amén. Sin ni un mérito nuestro. Nada más que creer, aleluya. Nada más que creer en que Jesús vino a dar su vida por mí. Con eso somos salvos. Mire qué maravilloso. Amén. Mire qué fácil, qué simple. Porque muchos le ponen adicionales a la salvación. Si no diezma, no es salvo. Si no predica, no es salvo. Si no ora, si no diezma, si no ora, si no ayuna, no es salvo. Eso no tiene nada que ver una doctrina con la otra. Enredan todo. Es una mezcolanza eso. La salvación es un tema, los diezmos es otro. La oración es otro, el ayuno es otro. Hay que predicarlos por separado, como deben ser, como enseña la Biblia. Pero muchos los han distorsionado, los han revuelto y han confundido a la gente. Entonces la gente hoy día cree que no es salvo. Porque algunas de esas cosas no vamos a hacer. Están como los de la ley. En la ley, si no guarda esto, te pierden. Se mueren físicamente. Hoy se va al infierno. Y así están. Y no es así. Entonces fíjese lo que nos dio. Solo un versículo. Y Gálatas, veamos otro más porque esto está exquisito. ¿Verdad que sí? Está exquisito. La palabra de Dios es exquisita. Cómasela toda. Devóresela como el manjar, así como dice el Salmo 119, 113. Cuán dulces son tus palabras a mi boca, más a mi paladar, más que la miel a mi boca. Qué exquisita es la palabra del Señor. Se disfruta. Entonces, Gálatas 6, versículo 15 y 16. Mire, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. No está hablando de los judíos, está hablando de la iglesia. O sea, le está hablando a usted.
Amén. Me está hablando a mí, me está hablando a usted. Alabado sea su nombre. No vale. Se da cuenta, Pablo dice en Cristo, y aquí está poniendo el centro del cristianismo, la piedra principal del ángulo. La salvación por Cristo, el perdón por Cristo, la entrada al cielo por Cristo, el sacrificio de la justicia de Dios, Jesucristo. El evangelio es cristocéntrico. ¿Quién viene a buscar a su iglesia? Cristo. ¿Quién resucitó? Jesucristo. Gloria a su nombre. Y a Él le adoramos, a Él le exaltamos. Entonces, eso era con respecto al primer versículo. El 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y este está hablando, recuerden que las iglesias estaban entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Muchos de los judíos no ingresaban a las iglesias para entregarse a Cristo, sino para contradecir a Pablo. Y se paraban y públicamente hablaban y decían que Pablo estaba equivocado. Y juntaban grupos de personas y les decían que no, porque Moisés así era, hermano. Ellos no entraban buscando al Señor. Ellos no entraban con el deseo de escuchar la palabra, de convertirse, sino de contradecir. Pablo tuvo muchas luchas contra ellos. Y la lucha venía desde adentro. Como hoy lo he tenido yo en los años que he llevado predicando, hermanos míos, y qué terrible es. La oposición viene de adentro de la iglesia, no de afuera. He visto gente más respetuosa de la palabra de Dios afuera de la iglesia que dentro de la iglesia, hermano. Líderes que se creen, hermano, llamados por Dios, atrevidos, hermano, irreverentes, no tienen temor de hablar mal de las potestades superiores, porque creen que el andar con una credencial los hace mejor que los demás, y como uno no la usa, porque a mí no me interesa. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Mis credenciales son ustedes, mi corona son ustedes, la iglesia. Los que se han convertido, los que han cambiado. Amén. No una credencial que la venden en cualquier lado, hermano. Cualquiera la puede hacer. Mi credencial son ustedes. Aleluya. Eso es un verdadero siervo de Dios. Honrando al Señor siempre. Corona, ellos, dice la iglesia. Esa es mi corona. Oh, gloria a su nombre. Samaya Siva. Bendito sea el que vive por los siglos. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y alejados y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es profundo, Esto es tremendo lo que Pablo les está enseñando, porque es una verdad, es como estábamos nosotros también, gentiles también. No hay judíos aquí, judíos allá. Me imagino que escuchándome también hay muchos que son judíos, no judíos. Somos gentiles también. Y recuerden qué maravilloso es esto cuando entró el evangelio a los gentiles. Siempre recuerdo, porque esto el Señor en mi formación y preparación pasé años y años con el Señor, en el secreto con el Señor, y el Señor me enseñaba la palabra y devorándome los estudios, devorándome la Biblia y devorándome libros y leyendo, no sabía para qué. Recuerdo que ahí el Señor, orando en ayuno, me entregó lo que dice Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo, y luego habla de Cornelio. Cuando empieza su ministerio Pablo, de ahí para adelante aparece en escena un hombre llamado Cornelio, Pedro y Cornelio, relata este hecho. Y aquí Dios, hermano, desarma toda la lógica de los judíos, de los que defendían la circuncisión como el pacto. Hoy es el nuevo pacto, no en letra, hecho en sangre, en la persona de Jesús. Ese es el nuevo pacto, hecho en Jesús. Hoy solo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hoy no hay que guardar los preceptos de la ley. Yo los he leído y me he cansado leyéndolos. Y digo, qué terrible, yo jamás hubiera podido ser salvo. Y nadie, y gloria a su nombre, y gloria a Dios. Porque vino Jesucristo un día a dar su vida para que gratuitamente todo el que crea sea salvo. Gloria a su nombre. Para eso vino Jesús, hermano. Por eso hay que sentirse dichoso, contento, orgulloso, amarlo, quererlo, decirle cosas hermosas al que dio su vida para que yo y usted tengamos vida y vida eterna. Gloria a su nombre. Entonces, ajeno a los pactos de la promesa. Leamos Romanos capítulo 9. Veamos Romanos capítulo 9. Ahí nos amplía un poquito más. Pablo aquí hablándole también a los romanos, les decía yo que en varias de sus cartas
Ya tenemos Gálatas, tenemos Romanos, tenemos Efesios, donde habló extenso estos temas, porque le interesaba mucho. Él, recuerden que los judaizantes eran los que predominaban en ese entonces, era la religión. Ellos guardaban los pactos y luego guardaron la ley de Moisés y eran estrictos en la ley de Moisés porque Dios les había dicho, y el pacto seguía vigente a los tiempos de Moisés. Y hasta el tiempo del Señor Jesús, hasta el tiempo de los apóstoles, estaba vigente y todavía está vigente, con menos fuerza, como los católicos que ya no creen en el purgatorio, muchos de ellos ya. Pero antiguamente era una doctrina que todos creían, es mentira, la Biblia no enseña eso. Y gracias a que la iglesia protestante hay hombres que han sido valientes, como Martín Lutero, que han predicado, hermano, bajo pena de muerte, han predicado la verdad. Eso es lo que tenemos que predicar hoy día, porque hay hombres que dieron su vida para que tengamos evangelio. Por lo tanto, hay que defender el evangelio de la Biblia, el evangelio verdadero, el único que hay, el evangelio de la Biblia, por el cual Cristo vino y dio su vida, por este evangelio santo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el evangelio, no hay otro, hermano. Hay que defender, este es el evangelio santo, puro y perfecto. Lo trajo el Señor del cielo. No lo inventó ningún hombre. Entonces, en Romanos les dije, capítulo 9. Todavía no les doy el versículo porque lo leo yo primero. Romanos capítulo 9, versículos 5 al 8. Mire, leamos de nuevo para asociarnos. El 12, Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel. No eran, obviamente, le vuelvo a repetir, no somos judíos, pertenecemos a las naciones gentiles, a la misma que le predicaba Pablo en aquel entonces. Y ajenos a los pactos, ponga atención con eso, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. ¿Cómo no vamos a adorar a Jesús, hermano? Si Él vino para eso, precisamente para unirnos, para que hoy seamos judíos y gentiles, un solo cuerpo. Amén. Un solo cuerpo. No hay diferencia. Ya no son ellos nomás, como somos especiales y somos los únicos. No. Hoy todo aquel. Bueno, vamos allá adelante. Veamos entonces lo que dice aquí. ¿De quiénes son? Del 4, creo que más adelante. Del 4. Del 3 voy a leer. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, y escuche eso, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todo lo que aparece ahí, todo esto era para el pueblo de Israel. Todos los pactos, ¿se dio cuenta ahí? Las promesas eran, claro, y por eso los judíos eran así, porque ellos conocían las promesas. Conocían lo que habían, la profecía, también la mayoría de las profecías que usted ve aquí son para el pueblo de Israel. La mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento, todas tienen que ver con Israel, hermanos. La promesa de un Salvador no era para los gentiles, era para los judíos. Nosotros no teníamos nada que hacer ahí, no teníamos nada que ver. Estábamos alejados de Dios, no teníamos ni una esperanza. Pero gloria a Dios, digo yo, gloria a Dios y gracias a los judíos que despreciaron al Señor. Porque hermano, eso dijo el Señor, a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, dice San Juan 1, del 11 en adelante. Gloria a su nombre por eso, ¿verdad? Por eso habla el Señor cuando dice, invité y poniendo la parábola, hablando al pueblo de Israel, hizo grandes banquetes, dice, y mandó a su siervo a llamar a los convidados, y todos se excusaron. Y el Señor dice, aleluya, vayan por la plaza, vayan por las calles, y mancos, cojos, porque en la ley ningún hermano, ninguno, escucha eso, ninguno en la ley que tuviera algún defecto podía acercarse, ninguno. Era la ley, hermano.
Muchos cuestionan al Dios mal. Es cosa de ellos, hermano. Es mi Señor y yo no cuestiono a mi Señor. Lo que Él dice, amén. Yo soy simplemente un servidor. Soy simplemente un siervo. Soy simplemente lo que dice, se refiere en griego doulos, que significa esclavo, siervo. Y el siervo no tiene por qué decirle a su Señor, ¿por qué haces así? Él lo hizo. Y amén. Amén, iglesia. Amén. Mi Señor lo hace así, no sé por qué. Pregúntenle a Él, digo yo. Pregúntenle a Él. ¿Qué me viene a preguntar a mí? No tengo esa respuesta. Pregúntenle a Él si eso lo hace Él y es mi Señor. Pero yo, ahí sí que es la única vez que me quedo callado. Aleluya. Porque nos están preguntando por saber. Si quieren saber, amén. Gloria a Dios. Pero esas cosas solamente las sabe Él. Él hace como Él quiere, decimos nosotros, ¿cierto? Vayan por la calle y traigan a los cojos, a los mancos, traigan a los que les falta un ojo, a todos los con defectos, que vengan nomás, porque los que fueron convidados no entrarán. Hablan los judíos, está enojado el Señor, lo habían despreciado. ¿Cómo no se sentirá mal ustedes en la fiesta y no llegan? Invitado a la boda y no llega ni un invitado. Como un matrimonio que fue una vez, llegó a la mitad, se perdió la mitad de la comida y el gasto y todo el trabajo, hermano, crea molestia, ¿sí o no? Y el Señor también. Entonces, y ahí, hablando a la nación de Israel, ellos por eso se enojaban con él, hermano, porque los judíos entendían, los maestros, los intérpretes, los doctores, ellos entendían las palabras del Señor, por eso se indignaban. Por eso en la iglesia muchos se enojan cuando uno está hablando, está predicando, y el Espíritu Santo les está hablando y se enojan con uno. El problema es que se enojan con uno y el Señor es el que les está hablando. Si el Señor no conoce esas cosas que tenemos mal y escondidas, Señor, yo digo, en vez de dar gracias a Dios, hermano, y decirle, Señor, sí, tú encontraste, Señor, ¿dónde está la inmundicia? Coloca la penicilina en esta infección, Señor. ¿Cierto, hermano? Para que seamos sanados es la única manera, hermano. Es la única manera. Si el Señor no está aquí para condenarnos, está para ayudarnos, salvarnos, y Él lo sabe. Pero Él quiere una actitud de humildad, que hoy día se ve poco. De agachar su cabeza y decirle, sí, Señor, amén. No vamos a tener la razón nosotros más que Él, hermano. Hay que ser muy leso, ¿cierto? Bendito sea su nombre. Ya está. Entonces, gracias a que Él vino, entonces ahora entendemos que nos hizo cercanos. ¿Por qué? Por su sangre. Por su sangre. Hoy tenemos entrada al reino celestial. Tal como lo tenían los judíos, hoy podemos gozar de lo mismo. Así que, ¿qué viene un judío al lado mío a presumirme? Si mi padre es el mismo padre de él, ¿cierto? A mí me da petit fort también igual que él. Bendito sea el nombre del Señor. Es mi Padre celestial, hoy soy heredero, igual que los judíos, también somos herederos de todas las promesas, todos los pactos, porque todos los pactos que usted ve aquí fueron hechos con los judíos. Entonces, esa era la presunción de ellos. Y al pueblo gentil, nada. Pero Dios quiso decir otra cosa. A ellos, y lo mandó, imagínense, y mandó a su hijo, si las profecías, todas las profecías, el lugar donde nacería, de quién nacería, todo está escrito, hermano. Jesús lo dijo, está escrito de mí. Ay, cuando dijo, ay, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le vale no haber nacido, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, en los salmos y en los profetas. Y ellos conocían las escrituras. Ellos eran doctos, eran estudiosos, sabían muy bien. Cuando Dios envió a su Hijo amado Jesús, ellos no lo recibieron. Y de ahí, el Señor, de ahí caímos nosotros, todas las naciones gentiles. Por eso cuando Cornelio, le dice el ángel Cornelio, tus ofrendas y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Manda pues a Jope, hay un cierto Pedro, Simón, que mora en casa del curtidor. Mire dónde estaba ese Pedro, no vamos a hablar de eso, vamos más allá. Ya, pero le dice, mándalo a buscar. Y a la misma hora, Pedro estaba orando. Y Dios le muestra, porque esto no lo vio por sí, Dios le muestra un lienzo, donde había todo tipo de animales, cuadrúpedos, terrestres. Animales prohibidos para los judíos. Pedro, mate y come. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado. Esa era la concepción que ellos tenían de los judíos, de los gentiles. Eran considerados inmundos. Por eso cuando el Señor fue, comerás con los pecadores, así eran considerados. Hoy día, yo conocí a un pastor, hermano, estuve años ahí que predicaba y decía que no había que ir donde los familiares que no conocían a Cristo. O sea, que había que ir solo donde los familiares cristianos nomás. ¿Qué pasaría si ahí nos manchan la santidad? Aquí? No sé, hermano. ¿A quién le vamos a presentar a Cristo? Yo no puedo ir donde mi familiar que conoce a Cristo. Tengo que ir al que no conoce a Cristo. ¿Verdad que sí, hermano? Por eso es lo que dijo el Señor. Y
mi Señor se llama Jesús. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo él. Los que están aquí ya fueron encontrados, ya están en el redil. Aunque medio zancochados, decía un pastor por ahí, pero estamos aquí. Y yo lo entendía, porque imagínense una persona de cárcel, sin saber, sin leer, de alguna manera que muchos lo critican, era su forma de expresarse. Pero cuando uno entiende por la palabra del Señor, la palabra del Señor uno la asocia, si uno sabe más, con la mente de Cristo, no vamos a criticar, sino que vamos a alabar al Señor. Ahí dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo. Pero eso si Dios nos permite entenderlo nomás, por hermano. Y si lo permite, no es para jactancia tampoco, es para la gloria de Él. Entonces, viene y por tercera vez Pedro mata y come. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. No llames tú común inmundo lo que Dios ha limpiado. Y aquí a la puerta 3 hombres te buscan. Ve, no temas ir con él. Y llaman. Y vienen los hombres y le cuentan todo el relato y van a la casa. En ese instante yo me imagino que Cornelio tiene que haber estado reuniendo mucha gente. Tiene que haber tenido siervos, tiene que haber tenido familia, vecinos, amigos. Como lo hemos hecho culto en las casas. Invitamos a cualquier vecino, a ser querido, a ese que queremos. Entonces, así tiene que haber estado cuando llega Pedro y Cornelio le vuelve a relatar lo mismo. Y Pedro comienza a predicar. Y le dice, Dios me dijo que te mandara a buscar para predicar la palabra. Y él se puso a predicar la palabra. Mientras él predicaba, dice que cayó el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas y profetizaban. Y ahí Pedro, recién, siendo un apóstol, recién entendió lo que Dios le mostró. Para eso le mostró ese lienzo. No llames tú como un inmundo lo que Dios ha mostrado, ha limpiado. Y ahí dice Pedro esta frase: verdaderamente veo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el Señor. Ese es el Señor Jesús. Si Él, siendo el Señor de señores y Rey de reyes, no hace acepción, ¿quiénes somos nosotros? Este se salva, este no. Este quiero que se salve, este no. Qué terrible sería eso, hermano. No, que todos se salven. Quieran o no lo quieran. Ojalá que todo el mundo se salve, porque nosotros sabemos hacia dónde van, hermanos. Santo es el Señor. Entonces, el 13. A ver, ¿está bien ese versículo? ¿Me queda otro? No, ahí. Entonces, veamos el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Veamos ahora con respecto a esto. Y vuelve, esto va muy asociado con el 12, pero ahora en Cristo, escuche, de nuevo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Recuerden que el 12 decía que estábamos alejados, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero ahora, ¿por quién? Por Cristo. Gloria a su nombre. ¿Por qué tenemos que alabarlo? ¿Por qué tenemos que adorarlo? ¿Por qué tenemos que hablar de Él? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Todo está en Él, para gloria de su nombre. ¡Aleluya! Siento el poder del Eterno. Siento la gloria del Señor, aleluya. El poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor que es honrado cuando se habla de Él, cuando se le honra solamente a Él, aleluya. Bendito sea su nombre. Poderoso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ojalá todos pudieran estar sintiendo lo mismo, hermano. Ese mismo poder, esa misma misericordia, ese mismo agrado del Señor cuando ve que su iglesia está hablando de Él, lo está escuchando a Él, le pone atención a lo que Él quiere hablar y se habla lo que Él quiere que hable, su palabra. Gloria a su nombre. Ese es el agrado del Señor. Por eso el Señor dijo: te alabo, Padre y Señor mío. Es una exclamación, es una actitud, hermano, de gozo. Te alabo, Padre y Señor mío, porque escondiste estos misterios de los grandes sabios y entendidos y se lo diste a los pequeñitos. Esa es la satisfacción del Señor. Cuando gente, hermano, pequeñita, sin mucho conocimiento, no muchos sabios ni muchos entendidos, por este conocimiento excede a todo conocimiento. Esto es lo más grande que hay, así que no me interesan las cosas del mundo. Esto es verdadera sabiduría, verdadera ciencia, verdadero conocimiento de Dios, hermanos. Entonces, ¿dónde íbamos? ¿A Gálatas? Sí, 3, versículos 26 al 29.
Ya leímos. No hemos terminado. En aquel tiempo, no, el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sin Dios, sin esperanza en el mundo. No se le olvide nunca eso. Por eso usted le sirve al Señor. Por eso usted está aquí. Usted no está por aquí por el pastor, ni por ninguna otra cosa que no sea por el Señor que lo salvó, lo sanó y viene a adorarlo. Viene a agradecerle, viene a recibir fuerza y a escuchar la instrucción de Dios, a fortalecer tu fe escuchando palabra de Dios. A eso venimos a la iglesia. ¿Quién cree escuchar? Todavía hay iglesias que están cerradas. Todavía hay pastores que están predicando, hermano, por Zoom, vía Zoom. Dios mío, y no estamos en cuarentena, hermano. Eso estuvo bien para cuarentena. ¿Ah? Pero no hay como adorar al Señor en el templo. Donde hayan 2 o 3, dijo el Señor. Aquí hay más de 2 o 3, así que Él está sin duda. Amén. Y con que esté Él hermosea este lugar, hermano. Amén. Él hermosea este lugar. Y está hermoso es porque está Él. Entonces, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. O sea, no solo los judíos ahora. Todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Pero para eso, no hay que confundirse, hay que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso dice, leamos. Porque hoy día todos dicen, somos todos hijos de Dios. No, no es así. Creación de Dios somos todos. Vamos a ver lo que dice la palabra. Por eso es que también hoy día, hermano, nosotros nos va a costar predicar la palabra. A Pablo le costó también. Nos tiene que costar a nosotros. Porque hoy día se está enseñando que cualquier religión, todo da lo mismo. No. El Dios que nosotros tenemos, la religión del Señor, es monoteísta. Un solo Dios. Un mediador entre Dios y los hombres. Y le duele a quien le duele. No es María, ni es Gustavo, ni tiene ningún ni Carmen. No, se llama Jesús. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No hay nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Jesucristo hombre. No hay religión que salve, solo Cristo salva. Y no hay más, hermano, se acabó. Y por eso nos van a llamar extremistas, nos van a llamar comunistas, nos van a llamar como llamaron al Señor Jesús cuando Él vino, el primer revolucionario que hubo. ¿Ah? Que diga lo que diga. A mí me interesa lo que diga mi Señor de mí. Yo quiero escuchar de Él un día que me diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa es mi bandera para servir al Señor. Y eso sí que me interesa. Los demás pueden decir lo que digan, hermano. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo, y aquí está lo que le decía yo, el 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahí está hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron? Amén. ¿Cuántos recibieron a Jesús en el corazón? Samaya Soba, gloria a su nombre, poderoso Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, no es solo creer, se da cuenta, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y se acabó la cosa. No es que no somos nada, todos somos hijos de Dios. Santo es su nombre. Creación de Dios somos todos. Porque Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Amén. Pero hijos de Dios son solo aquellos que la reciben en el corazón. Así como lo era para los judíos, la circuncisión, ¿recuerdan? El pacto. Todo aquel que era circuncidado, pertenecía a la familia de Dios. Se identificaba con Dios, pero tenía que guardar los preceptos y enseñanzas. Cuando nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador, le seguimos en yugo, guardando sus enseñanzas. Amén, iglesia. Porque a muchos dicen, yo también sigo al Señor, también soy cristiano a mi manera. Sí, cuando llega al infierno decir, ahora quiero ser a tu manera, Señor. Porque no quieren que les digan nada. Yo he tratado de conversar con personas, yo también soy cristiano, a mi manera. Tomando, emborrachándose, viviendo una vida perdida. Yo también soy cristiano a mi manera. No es a su manera. Hay que recibir al Señor y hacerle empeño. Porque eso es lo que ve el Señor. Tratamos, Señor, trato de hacer tu voluntad. Me cuesta, pero aquí estoy, Señor. Ese es un hijo de Dios. Es el que ha recibido a Cristo en el corazón. Tiene la lucha por esta carne sucia, pecadora, que es dada al mal, igual que Pablo. Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre era de carne y hueso, apóstol y todo, pero era de carne y hueso. Santo es el Señor. Ya, seguimos entonces. Más
Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que cree y es bautizado será salvo. Mire qué maravilloso. Solo por creer, hermano. No hay nada adicional. ¿Usted cree? Amén. ¿Fue bautizado? Amén. Es hijo de Dios por la fe. ¿Cree en Jesucristo? Amén. Por eso estamos aquí. Entonces somos hijos de Dios. Las demás doctrinas vienen después, hermano. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Aleluya. Y aquí dice lo que les he adelantado adelante. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, Samaya Saba, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria al que vive, gloria a su nombre. Gracias, Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Poderoso Jesús. Está poderoso esto, hermano. Está maravilloso este mensaje. Está maravillosa la enseñanza. ¿No les parece así? Amén. Gloria al Señor. Porque es extraordinario poder entender, hermano. Tal como el Espíritu Santo guió a Pablo para enseñarles a ellos. Esto les estaba diciendo, ¿cómo les tiene que haber molestado a los judíos, hermano? No solo a ustedes. Si hoy todo aquel que creen por Cristo, a eso vino Cristo. Mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto hecho en su sangre. Por lo tanto, Él es fiador de un mejor pacto. Y habiendo un nuevo pacto, el viejo está pronto a desaparecer. Cuando se hace un nuevo testamento, recuerden que la palabra testamento es pacto. Se hace un nuevo testamento, el viejo está pronto a desaparecer. Yo estoy por morir, una enfermedad terminal, y tengo hijos, y tengo propiedades, y tengo mucho dinero en el banco, y necesito hacer un testamento, y en ese testamento voy a especificar qué es lo que voy a hacer con mi riqueza. Pero luego se acumularon más riquezas, o me nació otro hijo que no estaba. Bueno, estoy poniendo un ejemplo. Tengo que modificar, tengo que cambiar el testamento. Por lo tanto, hago uno nuevo, y el viejo que hago lo boto, pues ya no me sirve. Eso es el Antiguo Testamento. Yo no sé por qué algunos hermanos todavía insisten en permanecer en la ley y enseñar la ley, que si usted no diezma, poco menos que se va a morir de hambre, hermano. A los pastores no les gustan estas cosas, ¿no? Prediqué en una iglesia acerca del diezmo, el verdadero diezmo de la Biblia, y el pastor me echó de ahí, hermano. Qué raro es eso. ¿Ah? Si él debería saber lo mismo que sé yo, si la Biblia es la misma, por hermano. Lo que pasa es que muchos la predican a su conveniencia. No predican la verdad del diezmo, todo tal como es. Entonces, si Dios le ha permitido a uno conocerlo y le ha dado revelación de su palabra, entonces hay que predicarla tal como es, hermano. Amén. La iglesia no es negocio, esta cosa. No es conveniencia mía. Alabado sea el Señor. Hay que predicarle la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que no está en la verdad está engañado todavía, está esclavo de la mentira y del engaño. Y así están muchos cristianos, que cuando se dan cuenta, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque su pastor los estaba mintiendo, les estaba engañando. No, hermano, a eso no nos llamó el Señor, nos llamó a predicar la verdad. Santo es el Señor. Entonces, ya, permítanme un versículo más, que esto está extraordinario. El 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo, hasta el 15 aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, escuche eso, aboliendo, búsqueme ahí con el computador, aboliendo, significado, porque yo no lo busqué, búsquemelo, hijo, por favor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a su nombre. Y eso es Jesucristo el Señor. A eso vino Él. Para eso dio su vida. Para eso sufrió. Para que hoy, hermanos míos, no estemos en el antiguo pacto, que es imposible cumplirlo. Que ese pacto lo que hacía era enemistar. Hoy, a través de Jesús, solo por creer, Él hizo de los dos, dice, judíos. ¿Lo entendió ahora? Judíos. ¿Ah? Y gentiles. Pero todos aquellos que hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ese es el pueblo de Dios hoy. Ya lo leímos ahí. A los que le recibieron, dice. Recibir a Cristo en el corazón, no solo creer. Porque los demonios también creen, dice Santiago. Creen y tiemblan. No, es creer, pero también es hacer.
Porque los discípulos, una cosa es el creyente, otra cosa es el discípulo. Y el discípulo permanece en la palabra de Dios. El creyente cree en Dios, cree en la pulsera de los 11 poderes, los juegos de azar que se pueden emborrachar. Él cree que en cualquier cosa cree. Ese es el creyente. El discípulo, permanece en las enseñanzas de su Señor. Dice el discípulo, porque Jesús dijo: si permaneciereis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y se acabó la cosa, hermano. Hoy día son todos hijos de Dios. No es así. Todos somos discípulos. No. El discípulo de Dios es aquel que guarda su palabra, permanece en ella y es fiel y porfía. Y nadie le mueve de ahí. Porque es la palabra de su Señor. Porque le seguimos a Él. Y se acabó la cosa, hermano. ¿Ha visto los militantes de los partidos? Cómo contradicen, cómo discuten y hasta pelean con otros porque tienen sus ideales, tienen sus propias ideas. ¿Se ha dado cuenta de eso usted o no? Y los cristianos hoy día: no, si me da lo mismo, si toda la religión. ¡No! Solo Cristo salva, Cristo sana, Cristo perdona, Cristo liberta, Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y no hay más, hermano. Nadie más salva. Jesucristo salva. Si estamos bendecidos es porque Cristo vino a bendecir. Si tenemos vida eterna es porque Cristo dio su vida para que tengamos vida eterna. No hay más. Si somos sanos por sus llagas, somos sanados nosotros. Entienda eso, hermano. Todo es por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Rey de reyes y Señor de señores, hermano. No hay que todo. No, ahí hay que ser porfiado, hermano. Yo recuerdo a esa mujer, hermano. ¿Cómo se llama? Para no equivocarme otra vez. Gladys Marín, gracias. ¿Ah? Esa mujer murió por su ideal. Y equivocada o no, cada cual tiene su propia, se forma su propio criterio y opinión. Pero yo solo quiero dar la enseñanza de que ella, yo la veía, hermano, era una profesora, una persona educada, hermano. Pero peleó por su ideal. Y veía cuando iba a las protestas y la mojaban, hermano, y ella volvía a lo mismo y porfió. Eso es lo que quiero que vean, hermano. No si estuvo bien lo que hizo, no, simplemente la tenacidad, la perseverancia, la convicción, fiel a sus ideales. De eso estoy hablando, hermano. Y nosotros tenemos que ser fieles a lo que creemos, hermano. Defensa de nuestra fe. Pedro dice que tuvo un ministerio entre los judíos y él tuvo muchas discusiones. Hay cristianos que no están ahí, no quieren discutir. No, si alguien me viene a decir a mí que el infierno no es real, yo voy a entrar en disputa con él. Y muchos creen que discutir es que no. No hay discusiones con bases y argumentos, hermano. Vamos a verlo en la Biblia si existe el infierno, no. Que el Espíritu Santo, si alguien me dice que el Espíritu Santo no existe, yo voy a entrar en conflicto con él. Hermano. Claro, voy a entrar en discusión. Y si me voy a poner enojar y me voy a poner rojo, lo que sea, hermano. Pero yo tengo que defender la fe. Amén. Usted tiene que defender la fe, hermano. ¿Cómo lo van a vapulear y usted? ¡No! Mi Cristo vive. Y Él viene a buscarme. Y me pasa lo que pase. Vivos o muertos, de Cristo somos. Pero hoy día no hay esa convicción en muchos. Ay, no, porque sí, en realidad también tienen razón ellos. No, hermano, cristianos de maqueta, no. Se necesitan cristianos reales, verdaderos, que defiendan su fe, a morir, hermano. Anular una ley, precepto o costumbre. Anular una ley. Entonces, para entender, aboliendo en su carne, o sea, anuló la ley. Anuló la ley. Jesús el Señor, recuerde que resumió todos los mandamientos en dos. Amarás a tu Dios con toda tu, no dice dioses, tu Dios. Amarás a tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu fuerza y tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto dijo, depende toda la ley y los profetas. Eso se llama amor. Un amor expresado en hechos, no en palabras. Eso es amor. En eso resumió la ley el Señor. Entonces Él abolió la ley. Ya voy a avanzar más rápido porque quiero solo leerles lo que dice aquí. Miren. Esto, y aquí terminamos, hermano. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo pueblo haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar a Dios, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. San Juan 14:3, recuerda. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo un cuerpo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo.
Así la figura la Biblia. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, el Espíritu Santo. Efesios 4 habla de eso. Un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre, un Señor, un mediador, no hay más, hermano. Santo es el Señor. Entonces, cuando dice aquí Jesús derribó las enemistades, la pared intermedia que existía entre los judíos y los gentiles, ¿cuál era? Lo he dicho varias veces, pero así entrecortado. Lo voy a leer para que lo entendamos mejor. Jesús derribó la pared intermedia de separación. ¿Y cuál es la pared intermedia? Esto consistía en la ley. Esa era la que nos dividía. Esa era la pared que había. Recuerde que antiguamente solo los judíos, de los judíos eran los pactos, ya recuerde todo eso. Cuando estaba el arca en el pacto, los judíos, solo ellos, no el sumo sacerdote, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Todo era judío, todo era judío. Solo ellos podían entrar. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que impedía el ir a la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote. Después de pasar por una cantidad de rituales, de vestirse con ropas que eran mandadas a ser especiales, qué sé yo. Porque ahí estaba la presencia de Dios a través de la Shekinah o Shekinah de Dios en ese lugar. Bueno, cuando Cristo murió, dice, se rasgó el velo. Para que hoy, ¿a través de quién? A través de Jesús. Hebreo habla mucho del sacerdocio de Jesús. Recomiendo leer ese libro. Un sumo sacerdote dice, y a mí me fascina esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, a veces las personas no se compadecen de alguien que cae en alguna debilidad o tiene alguna debilidad. No son compasivos, llegan y rajan, y cortan cabeza y brazos. No, hermano, no. Jesús se compadece porque todos tenemos debilidades. Todos las tenemos. Que las escondemos muy bien, pero Dios las conoce. Pero todos tenemos debilidades en ciertas áreas. Y Dios se compadece de nosotros también. Entonces nosotros también tenemos el amor de Dios en nuestra vida, que fue derramado, según dice Romanos 5:5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tenemos amor de Dios, esa es la actitud de compadecerse de alguien que tiene debilidad en algo. Y no de crítica y menos de juicio. Santo es el Señor. Cuidado con esas cosas. Entonces, esta consistía en la ley, los mandamientos. La ley tenía como fin apartar y preservar a los israelitas de los gentiles. Y seguían en la idolatría, corrupción e inmoralidad. La ley no permitía que un gentil se acercara a menos que acatara plenamente la ley. Pero la barrera no solo era espiritual, sino también era física. Esto se notaba en el templo, donde existía separación entre el patio de los gentiles y los patios interiores, que estaban reservados exclusivamente para los judíos. Ningún gentil podía traspasar aquella barrera, so pena de muerte. En las paredes se anunciaba claramente, y ahí decía, para que nadie alegara después ignorancia, que no sabía. En las paredes estaba escrito que ningún gentil podía ir al patio, porque había el patio de las mujeres, el patio de los hombres, el patio de los gentiles adelante. O sea, era algo muy despectivo. Los gentiles que entraban ahí, hermanos míos, solo a ese patio. Si un gentil pasaba de ese patio a los patios interiores, era muerto. Porque la ley lo exigía. Por eso, ¿se da cuenta? Eso era en la pared intermedia, la ley. El Señor vino y la abolió. O sea, ¿cómo decía? La anuló. La anuló. O sea, anular algo es decir, yo hice este cheque por $1.000.000 de pesos a mi esposa. Vamos a suponerlo. $1.000.000 de pesos. Después me arrepentí y lo anulé. Ella no puede ir a cobrar. Lo siento, mi amor. Se perdió el millón. Lo anulé, ¿cierto? Eso es. Tan simple como eso, hermano. Entonces, ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué todavía insisten con la ley? Si la ley hace separación, incluso hoy está haciendo separación de iglesias. Porque había un pastor que en la antigüedad, la mujer, cuando estaba en su periodo menstrual, no podía, era sacada fuera del campamento. Pero era por razones de higiene. No había la comodidad y la modernidad que tienen las mujeres hoy.
Pero hay un pastor que no permitía ni que se subieran al púlpito las mujeres. Era tan despectivo. Es un precepto de la ley, hermano. Ofendía, hería, denigraba a la mujer. Entonces eso no se hace, hermano. Como si esto es el lugar santo. Ahí no. ¿Ah? O sea, perdón, ahí puede estar. Aquí no, esto es muy santo. O sea, puedo estar yo no. Porque yo soy el sumo sacerdote aquí. Yo estoy súper bien para estar aquí. No es así, hermano. No es así. Hay muchos que han malinterpretado las escrituras. Hay muchos que han hecho daño. ¿Cuántas mujeres ofendidas y heridas están hoy por eso? Son cosas, hermanos, de los hombres. Esa era la ley. ¿Y la ley qué hacía? Separación. Porque tenemos que estar enseñando la ley hoy. Pablo dice la ley es buena si se usa legítimamente. Si alguien enseña correctamente, enseñe. Si toda la palabra dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar. Para instruir. Algunos entendieron destruir, porque destruyen con la predicación, imponiendo la ley. No, hermano, no. Oíste que fue dicho, dijo el Señor: bendecirás a tu amigo y maldecirás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a los que os ultrajan, bendecid a vuestros enemigos. No se puede maldecir en Cristo. En Él terminó la maldición, hermano. No se puede, porque de una llave no pueden salir dos aguas, ni fría ni caliente a la vez. Santo es el Señor. Entonces hay muchos que han malinterpretado la Escritura y no las entienden, porque hoy día cualquiera se sube a un púlpito a predicar sin haber sido llamado por Dios. 4 meses en la iglesia y ya se las dan de maestros y los suben a los púlpitos a predicar. Pastores que saben menos que ellos, porque para predicar la palabra hay que ser preparado, hermano. Hay que ser formado, hay que ser instruido. Cuando Pablo fue llamado, primero fue llamado, y son 3 pasos fundamentales. Primero, llamado. Segundo, bautismo del Espíritu Santo. No hay peor cosa que ver un predicador que no tiene el Espíritu Santo. Ese va a destrozar las Escrituras y va a destrozar la iglesia, va a confundir la iglesia, porque son predicadores apócrifos, difíciles de entender. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Y esto no estoy hablando a mi favor, sino que estoy defendiendo las Escrituras, la iglesia del Señor, por la que Él dio su vida, hermano. Yo soy un ignorante, hermano, soy muy ignorante, de verdad que sí. Pero el Señor Jesús, antes de subir a un púlpito, usted no se imagina mi intimidad con Él, cuánto clamo para que Dios me ayude, para no herir y no ofender a nadie. Cuando estoy estudiando su palabra, preparándome, hermano, yo la puedo entender, pero Señor, digo, tú sabes cuánto me cuesta interpretarla. Ayúdame a hacerlo, Señor, como está, como debe ser. Ayúdame a no herir a nadie, a no ofender a nadie. Porque usted al Señor le costó caro. Usted le costó caro. Hay algunos que, por eso el pastor asalariado, no tiene amor porque a él no le costaron las almas. Al Señor sí le costaron caro. Él dio su vida por cada uno de nosotros, hermano, y las almas que cuidarlas. Santo es el Señor. Entonces, esa es la barrera que separaba al pueblo judío de los gentiles. El Señor vino y ya no está anulado, hermano. O sea, no tiene valor, ya no tiene peso. ¿Por qué siguen insistiendo? Si el Señor tiene profetas hoy en la iglesia. Si hoy, a través de su Espíritu Santo, Dios ha levantado hombres, hermano. Y hay cristianos y cristianas en la iglesia que predican muy bien la palabra del Señor. Y hay dones en la iglesia. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia, hermano. Somos el Israel espiritual, no somos el Israel en letra. La ley ahora no está en letra. ¿Dónde está? En nuestros corazones. Y escribiré, dice, mis leyes y mandamientos en sus corazones. Aquí está la palabra, guardamos la palabra aquí. No está en piedra, no está en letra, está en el corazón. Y todo aquel que ha recibido a Cristo y es parte de la familia de la fe, hoy, eso es lo que dicen los versículos finales. Que todo aquel que ha aceptado a Cristo es parte de la familia. Esta es la familia de la fe, hermano. La fe nos une aquí. Somos la familia de la fe. Como una familia secular, nosotros somos la familia espiritual. Eso es lo que nos reúne aquí. La común fe en Jesús, en el que le salvó a usted, es el mismo que me salvó a mí. El que murió por usted, Él murió por mí. Eso nos hace hermanos en la fe. ¿Verdad, iglesia? Y eso es lo que deberíamos tener todas las iglesias de Cristo. Pero no es así. Porque unos predican una cosa, otros predican otra. Otros tiran para allá, otros tiran para acá. Que la ley es buena, que no se usa. Que la ley sí, que la ley no. Así está la iglesia, hermano. Y el pueblo para allá y para acá, y no guiándolo a Jesús, no guiándolo a adorar a los pies de Cristo, llevar a la iglesia. Hermano, el pastor tiene la función de llevar a la iglesia a los pies de Cristo, no a los pies de Él, hermano. Ni de sistemas religiosos, ni de doctrinas humanas, que es lo que más se está predicando hoy día, sino a Jesús, al Señor. Que nuestro predicar sea cristocéntrico, hermano. Honrémonos siempre a Él, porque todo lo que está aquí es por Él, de Él y para Él. Alabado sea el Señor.
Fíjese que era tan estricto, hermano, que Pablo, vamos a leer un hecho de esto para corroborar el hecho de que ningún gentil podría entrar al atrio o patio de los judíos. Pablo cometió el error, supuestamente. Veamos el libro de Hechos. Y Pablo casi lo mata. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 28 en adelante. De amada, 27. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: ¡varones israelitas, ayudad! Era un grito de exclamación. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. ¿Se da cuenta, hermanos míos, que no hay que tener miedo a predicar la palabra del Señor tal como es? Porque muchos hoy día, no, que no hay que atacar, que no hay que ofender, que no hay que herir. Predicar la palabra del Señor no es herir, hermano, no ofender. Que ellos se ofendan es otra cosa. Así se ofendían los fariseos hipócritas. Y todos los hipócritas, hermano, también hoy día se ofenderán. Y gloria a Dios, porque el verdadero cristiano se goza en la palabra de su Dios. Les vuelvo a repetir lo que dijo Jesús: porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y los que no, no. Santo es su nombre, aleluya. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Ese fue el hombre que incluyó ahí. Era uno de sus colaboradores, Trófimo. De Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Se dieron cuenta? Pensaron que había metido, no lo hizo. Era un propósito, eran mentiras. Pero ellos alborotaron al pueblo, como que la gente cuando se va a la iglesia hablando mal del pastor. Ese siempre va a juntar a otro y van a hablar entre todos mal. Mentira y engaño. Esas cosas duran poco, hermano. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos lo vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ya le estaban dando ya. Bendito sea el Señor. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho él. Ya, hasta ahí nomás. Era un engaño. Él no había profanado el templo, pero ellos buscaron ese pretexto, esa excusa, porque sabían que era la manera de matarlo. Hermano, la gente va a inventar cualquier cosa contra los hijos del Señor. Va a inventar cosas contra usted. Por eso, por Señor, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando sea verdad, nos podemos avergonzar o entristecer. Pero si es mentira, alégrese y gócese. Y después, si usted quiere saber lo que pasó, lea la Biblia, por favor. No les voy a contar todo yo. Bendito sea el Señor. Y más abajo aparece la defensa de Pablo. Y ahí le dice Pablo que le permite hablar, y gracias a Dios se le permitió hablar, porque no era hermano muerto sin tener un juicio. Pero muchas veces los juicios ahí eran tan injustos como hoy día. En oculto nomás llamaban testigos mentirosos, y ahí mismo, así como mataron a Esteban. Así mataron al Señor Jesús. Y así han matado a muchos cristianos, así que gloria al Señor por eso. Bueno, que el Señor nos bendiga, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra hoy. Padre, en el santo nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío, queremos darte gracias. Gracias, gracias, gracias y muchas gracias. Tu palabra es hermosa, tu palabra es maravillosa, tu palabra es poder del cielo, tu palabra es verdad. La única verdad en medio de este mundo lleno de mentira y engaño es tu palabra bendita. Gracias por bendecirnos con ella. Gracias por permitirnos, Señor, a personas, Dios mío, sin entendimiento, darnos un entendimiento grande, maravilloso. Tu palabra es verdadera ciencia, Dios. Gracias, mi Señor y Dios, por lo que tú hiciste por nosotros. Tú eres el centro, Señor, de nuestro vivir. Que nuestra vida gire siempre en torno a ti, mi Señor Jesús. Gracias por aquellos que han oído tu palabra y que la oirán a través de este medio. Bendice sus vidas.
Permíteles a través de tu Espíritu Santo entenderla, comprenderla, porque solo así será una verdadera bendición para su vida. Te damos gracias nosotros, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.